El aire en el salón del tribunal era denso, pesado con el olor a papel viejo y el eco de las mentiras. En el centro de este teatro de sombras, una figura diminuta y silenciosa se alzaba. Era Ana Lucía, con apenas 16 años, una muchacha que el mundo había despojado de su voz desde que era una niña, pero a la que la vida no le había arrebatado la luz de sus ojos. Frente a ella, el imponente doctor Alcebíades, con su toga oscura y su verbo afilado como una navaja, articulaba las acusaciones. Sus palabras volaban por el aire, cada una flecha envenenada, destinadas a sellar el destino de la joven, a convertirla en la respuesta fácil a la furia del pueblo. Ella, sin embargo, no parpadeaba. Su mirada, limpia y profunda, no se detenía en el rostro del fiscal, ni en los gestos airados del público, sino que parecía mirar a través de todo ello, hacia algo más distante, más verdadero. El silencio de Ana era un grito, una respuesta a cada palabra que no pronunciaba. La multitud esperaba que la joven se doblegara, que el peso del sistema la aplastara. Pero ella permanecía inamovible, como una piedra en medio de un río caudaloso. Aquel inquebrantable silencio era la primera grieta en la farsa que se representaba. Alcebíades, acostumbrado a la teatralidad de sus juicios, a las confesiones que forzaba y a las lágrimas que provocaba, se sentía descolocado por la calma de la muchacha. La ausencia de pánico en su mirada, la quietud de su cuerpo, todo en ella era una refutación silenciosa de la narrativa que él estaba construyendo con tanto esmero. En un rincón del salón, el sol de la tarde se filtraba por una ventana alta, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire, partículas de un pasado olvidado que nadie parecía querer ver. Y justo en este momento, antes de que la historia se despliegue por completo, me pregunto si también te has sentido así alguna vez, como si tus palabras no bastaran, y solo el silencio pudiera expresar lo que realmente sientes. ¿De qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Cuéntanos en los comentarios, y suscríbete para más historias que te harán reflexionar. La vida de Ana Lucía, en el pequeño pueblo de San Gabriel, ubicado en el corazón de México, era un tejido de soledad y desconfianza. Desde niña, tras un accidente que la dejó huérfana y sin voz, se había convertido en una sombra. La vida de Ana Lucía en el pequeño pueblo de San Gabriel, ubicado en el corazón de México, era un tejido de soledad y desconfianza. Desde niña, tras un accidente que la dejó huérfana y sin voz, se había convertido en una sombra, una ella no podía expresar. Su mutismo no era solo físico, era también un muro que la protegía del dolor de ser juzgada, de la crueldad de la incomprensión. El dolor de Ana no era solo su silencio, era la memoria de la risa de su padre, el calor del abrazo de su madre, un mundo que se había desvanecido en el fuego. La fábrica del señor Emiliano, el hombre más rico y poderoso del pueblo, era el símbolo de su desgracia. Había sido allí donde sus padres trabajaban y donde perdieron la vida en un incendio años atrás. Para ella, esa fábrica no era solo un lugar de trabajo, era el cementerio de sus recuerdos, el lugar donde el humo se llevó a su familia. En el pueblo, se corría el rumor de que el incendio había sido un accidente, una falla eléctrica, pero Ana, en el silencio de su alma, guardaba una verdad que nadie podía oír. Una noche, un grito silencioso la despertó. La fábrica ardía de nuevo. A pesar de su aislamiento, Ana no estaba completamente sola. Tenía a un solo amigo, Miguel, un muchacho un poco mayor, con los ojos tristes y las manos sucias de la grasa de su taller mecánico. Miguel, al igual que Ana, era un marginado, visto con sospecha por el pueblo por su carácter reservado. Él la había defendido de las burlas en varias ocasiones, compartiendo con ella trozos de pan y palabras amables, gestos que para Ana eran la única prueba de que aún existía la bondad en el mundo. Miguel era su lazo con la realidad,
el único que no veía su silencio como una debilidad, sino como una fortaleza, como un jardín secreto que solo él tenía permiso para visitar. Ana, sin embargo, llevaba una culpa que la oprimía, una culpa ajena. Sabía la verdad sobre el incendio de la fábrica de Emiliano, el más reciente, el que había causado tanto alboroto en el pueblo. Ella había estado allí la noche del fuego, no para provocarlo, sino para encontrarse con Miguel. Lo había visto con sus propios ojos, una figura encorvada, el rostro iluminado por las primeras llamas que se levantaban. Él, en un momento de desesperación, había provocado el fuego para vengarse de Emiliano, quien le había robado el diseño de una de sus máquinas, un invento que lo sacaría de la miseria. Ana no entendió por completo la lógica detrás del acto, pero la vio en la desesperación de su amigo. Con el juicio en marcha, Ana se convirtió en la candidata ideal para ser el chivo expiatorio, la excusa para calmar a un pueblo enardecido. El promotor Alcebíades, con su discurso elaborado y su mirada calculadora, la presentó como una criatura extraña, con la mente perturbada por su tragedia personal, un ser inadaptado, perfecto para cargar con la culpa. El juicio era una puesta en escena, una formalidad para legitimar una decisión que ya estaba tomada. El juez, de nombre Carvalho, un hombre hastiado y con la mirada perdida, escuchaba con una apatía calculada, como si las vidas en juego fueran solo líneas en un expediente. A su alrededor, los jurados, rostros que Ana conocía de vista, reflejaban el miedo y el prejuicio del pueblo, un espejo de su propio ostracismo. El catalizador llegó en la forma de una figura que no se esperaba. Una niña, con el cabello trenzado y el vestido remendado, se había deslizado en la sala del tribunal. Se sentó en la última fila, en el rincón más oscuro, y observó a Ana con una atención serena. La muchacha tenía un brillo en los ojos que Ana no había visto en nadie más. Era una luz de comprensión, de empatía. A pesar de su tierna edad, su presencia irradiaba una extraña sabiduría que Ana sintió como un bálsamo para su alma. La niña no tenía nombre, ni voz, pero su mirada era un faro en la oscuridad, un recordatorio de que la verdad, como la fe, a menudo reside en lo que no se ve. La presión en el tribunal era palpable, una niebla que asfixiaba el aire. La primera testigo, una vecina de Ana, subió al estrado. Era una mujer de cara redonda y ojos pequeños, una de las que siempre se había encogido al ver a Ana. Alcebíades la interrogó con calma, y la mujer, con voz temblorosa, afirmó haber visto a la muchacha cerca de la fábrica la noche del incendio, con una antorcha en la mano. La mentira era tan burda, tan obvia, que un suspiro de indignación recorrió el tribunal. Pero el promotor no se inmutó. Sus palabras estaban destinadas a crear una imagen, no a buscar la verdad. El jurado asintió con la cabeza, sus prejuicios ya confirmados. Ana Lucia, sin embargo, no reaccionó con pánico. Al contrario, su mirada se fijó en la testigo con una intensidad que hizo que la mujer palideciera. El tribunal entero la observaba, pero su atención se centró solo en la muchacha. La testigo empezó a temblar. Sus manos se retorcían en el dobladillo de su vestido. La verdad, silenciosa, se filtraba a través de los ojos de Ana. En ese instante, la testigo pareció ver todo el dolor que había causado con su mentira, el peso de su complicidad en mentir, un acto de injusticia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su cuerpo se sacudió con un escalofrío. Ella bajó la mirada, incapaz de soportar la pureza de la joven. El juez Carvalho observaba la escena, una extraña mezcla de irritación y fascinación en su rostro. La testigo se derrumbó en el estrado con una histeria inexplicable para los presentes. «No puedo, no puedo», balbuceó entre sollozos, y cayó al suelo, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Alcebíades, furioso, llamó a la... El juez Carvalho observaba la escena. Una extraña mezcla de irritación y fascinación en su rostro.
La testigo se derrumbó en el estrado, con una histeria inexplicable para los presentes. «No puedo, no puedo», balbuceó entre sollozos, y cayó al suelo, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Alcebíades, furioso, llamó a la siguiente testigo. Era una mujer de edad avanzada, una de las sirvientas de Emiliano. La mujer, con una voz segura y un rostro de piedra, testificó que la había visto en la fábrica, no muy lejos del lugar del incendio, cargando un bidón de gasolina. Ella hablaba con tal convicción que la gente en el tribunal no dudó de sus palabras. Pero el espectáculo de las mentiras no se detendría tan fácilmente. Ana, con su mirada, se mantuvo en ella, y la sirvienta, que parecía tan segura hace apenas unos segundos, comenzó a inquietarse. La muchacha no necesitaba palabras para hablar. Sus ojos narraban una historia de injusticia, una historia que la sirvienta, al igual que la testigo anterior, no podía ignorar. Su voz se hizo más débil, las palabras se le atascaban en la garganta. Alcebíades, con el rostro rojo, trató de apurar el interrogatorio, pero la mujer se calló por completo, sus ojos fijos en la muchacha. Por primera vez, en mucho tiempo, el promotor se sintió impotente. El silencio de Ana se estaba convirtiendo en una fuerza incontrolable. El fiscal Alcebíades, al percibir la fragilidad de su caso, decidió ir por el ataque frontal. Exigió que Ana subiera al estrado. Ella, con la misma calma que había mostrado hasta entonces, se levantó. Su pequeño cuerpo se movía con una gracia inusual, como si estuviera a punto de bailar. Los susurros en el tribunal se apagaron. Alcebíades la miró a los ojos, una mirada de desprecio y furia. «¿Quién eres tú para creer que puedes desafiar la justicia con tu silencio?», preguntó con una voz que era una mezcla de furia y frustración. Los ojos de Ana eran un abismo de verdad, una verdad que la justicia de este pueblo no estaba preparada para enfrentar. Su fuerza no residía en las palabras, sino en la inquebrantable convicción de su corazón. El interrogatorio se tornó un monólogo furioso. Alcebíades se paró frente a Ana. Su cuerpo proyectaba una sombra oscura sobre la muchacha. Con voz temblorosa, casi un ruego, le pidió que mirara directamente a la cara. La muchacha no se inmutó. Su mirada era pura, como un espejo que reflejaba la furia del promotor. Él, un hombre acostumbrado a dominar, a usar su poder para doblegar a la gente, no podía entender cómo una figura tan frágil podía resistir. El silencio de ella era una afrenta, una burla a todo lo que él creía. La verdad, la pura verdad de su mirada, era un arma mucho más poderosa que cualquier palabra. En ese instante, su ego se desmoronaba. Un segundo pico emocional se apoderó de la sala del tribunal. Con el rostro de Ana fijado en la multitud, sus ojos se posaron en alguien en el fondo. Era Miguel, el verdadero culpable. El muchacho se había escondido detrás de una columna, con la cabeza gacha, esperando que la injusticia se cumpliera. Pero la muchacha lo había encontrado. Su mirada, una mezcla de tristeza y de amor incondicional, era una lanza en el corazón de Miguel. Él sintió la culpa, el miedo, la vergüenza, todo en un instante. Ella, sin palabras, le preguntaba por qué la había dejado sola. Y el muchacho, con el rostro enrojecido, sin poder soportar la mirada de su amiga, se levantó de su asiento. El silencio fue reemplazado por un tumulto de susurros. La gente se movía, murmuraba y se señalaba. Alcebíades, con el sudor corriendo por su frente, exigió que la persona se sentara. Pero Miguel no lo hizo. Su cuerpo temblaba. Se veía desgarrado por la culpa, por la necesidad de confesar. La muchacha, con su mirada, lo estaba redimiendo. Miguel no era un delincuente, era un hombre que había perdido la esperanza. Y ahora, viendo a la persona que más amaba cargar con su culpa, no podía soportarlo más. Su conciencia se había convertido en un fuego que lo consumía,
una llama que ardía con más fuerza que la fábrica que había quemado. Ana Lucia miró al juez, luego al jurado. Su mirada era un ruego, una súplica para que vieran la verdad. Ella no pedía clemencia para sí misma, sino para su amigo. Su sacrificio era un acto de amor, una prueba de que, incluso en un mundo de sombras, la bondad aún podía sobrevivir. La sala se había convertido en un escenario de confrontación, no entre la acusación y la defensa, sino entre la mentira y la verdad. El jurado, los abogados, el mismo juez, todos sentían el peso de la verdad que la muchacha, en su silencio, había puesto en sus hombros. La justicia, en este pueblo, había sido un teatro, y ahora Ana, con su mirada, había expuesto la farsa. La tensión se intensificó. Alcebíades, visiblemente frustrado, exigió que Ana lo mirara. La muchacha, con la cabeza alta, lo hizo. Sus ojos se encontraron. La mirada de Ana no era de piedad, sino de una verdad cruda, inmutable. En sus ojos, el promotor vio su propia ambición, su ego, la falsedad de sus palabras, la injusticia que había cometido. Su elocuencia se disolvió, su voz se rompió. Por un momento, fue como si el mundo entero se hubiera detenido. El silencio de la sala era más ensordecedor que cualquier grito. El promotor, que había construido su carrera sobre la palabra, se quedó sin habla. La pluma en la mano de Alcebíades tembló. El sudor le resbalaba por la frente. Su rostro, siempre tan controlado, era un mar de desesperación. La mirada de Ana, esa mirada de una niña que había visto lo peor del mundo, le mostró el vacío de su propia vida, la traición a su propio código moral. No era el miedo a la derrota lo que lo paralizaba, era el peso de la verdad. La pluma se le resbaló de la mano y cayó al suelo. El eco del golpe en el piso de madera resonó en toda la sala. Este pequeño sonido fue la señal del colapso de la mentira, el fin de la farsa. El juez Carvalho, un hombre que se había acostumbrado a ver la vida en blanco y negro, se sintió abrumado por el peso de la verdad. Había visto la mentira en los ojos de la testigo, la culpa en el rostro de Miguel, pero en los ojos de Ana solo había visto la verdad. Era una verdad tan inmensa, tan innegable, que no había forma de ignorarla. El peso de la toga, del deber, de la ley. De repente se sintió insignificante frente a la pureza de esa muchacha. Por primera vez en muchos años, el juez se sintió conmovido. Su corazón, que se había endurecido con el tiempo, se ablandó. Ana Lucia, en ese momento, no era solo una niña muda, era un símbolo de la verdad, un faro de esperanza. Su silencio se había convertido en el grito más fuerte del tribunal, su mirada, en la evidencia más contundente. El mundo vio su caída, y ahora era el momento de su redención, una redención que no se lograba con palabras, sino con la fuerza de un alma que se negaba a ser silenciada. El juez Carvalho, al ver el colapso de Alcebíades y la inquebrantable verdad en los ojos de Ana, sintió que el peso de la justicia recaía sobre él de una manera que nunca antes había sentido. Con un gesto lento, se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. Anunció un receso, una decisión inaudita para un caso que se consideraba ya cerrado. El salón del tribunal se vació lentamente y la muchacha se quedó sola, con la mirada de la niña misteriosa que la había observado durante todo el juicio. La justicia, en un acto de humildad, se había detenido para reconsiderar su camino. La verdad, que no había necesitado palabras, había triunfado. Ana Lucia salió del tribunal en el crepúsculo. El aire, que antes era pesado, ahora se sentía ligero, como si el viento hubiera purificado el ambiente. Miguel la esperaba afuera. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y de un arrepentimiento profundo. La abrazó, un gesto de disculpa y gratitud que valía más que 1000 palabras. El joven, que había estado a punto de perder su alma,
había encontrado la redención gracias a la muchacha. Su coraje, su silencio, su mirada habían cambiado el destino de todos. No solo había salvado su propia vida, sino que también había salvado a su amigo. La historia de Ana se extendió más allá de las fronteras de San Gabriel. Su nombre se convirtió en un susurro, una leyenda, el eco de una verdad que no necesitaba ser hablada. El pueblo, que la había rechazado, la abrazó, reconociendo en ella la fuerza de la que carecían. Su debilidad se había convertido en su mayor fortaleza, y su silencio en la voz más poderosa que habían escuchado. No era la muchacha marginalizada que había entrado al tribunal, sino un símbolo de esperanza, un faro de la justicia que se eleva cuando se cree en la verdad. Su camino recién comenzaba. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que hacemos con él puede. Ana, con su coraje y su amor incondicional, mostró que el arrepentimiento, la fe y la esperanza pueden reparar lo que se ha roto. Se levantó y mostró que la justicia puede ser ciega, pero el corazón no. El mundo había visto su caída, y ella había mostrado su redención. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.